Miércoles 23 de marzo, estamos comenzando por los opuestos hoy, junto a Francisco Vidal, y nos acompaña Isabel Pla. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida de nuevo. Hola, ¿cómo estás, Bárbara? Y un abrazo muy grande para Francisco. Igualmente, muy buenas tardes, ciudadanos. Días tan intensos, ya no hay horas para que pasen tantas cosas, ¿no les parece? Bueno, así es la vida más entretenida, pues, mujer. Pero hay que estar muy atentos, porque si no, se nos pasan las cosas por el lado. Bueno, pero parte de vivir la vida es estar atento. Bueno, sí, parte de estar, sí. Ahora, tenemos hartas cosas que comentar. Podríamos mencionar lo que ocurre políticamente, lo que ocurre con el retiro del 10%, ha seguido escalando eso, la bancada crece y crece, y fíjense que ahora nuevamente el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, ha hecho otro emplazamiento al presidente Boric. Dice que no puede ser, que cómo es posible que ellos mismos que aprobaron 4 retiros atrás, ahora digan que es imposible o que no hay ninguna posibilidad de un quinto. No era que se iban a ajustar 100%, él iba a ser el guardián de que no se muevan un milímetro en el programa, pero el presidente desde antes de ganar dijo que ya no estaban de acuerdo con los retiros. Claro, lo que pasa es que alguien que tiene que decirle al alcalde Jadwe que las cosas no son lineales. Yo siempre he argumentado, ciudadano auditor, en este programa y en otras partes, que el origen del retiro, de los retiros, fue, en mi opinión, una mala política del gobierno pasado. Se dejó estar. Creyó que iba a ser menos larga la pandemia. Y eso llevó a que un conjunto parlamentario, me acuerdo Pamela Giles, para ser honesto, dijera, bueno, si no hay ayuda del gobierno o del Estado, ayúdense ustedes mismos. ¿Cómo se podía ayudar la gente a sí mismo? Con la única plata que tenía guardada, que eran los fondos de pensiones. Y yo creo que el primero y segundo tuvieron esa lógica. El tercero ya era un poco más discutible. Pero ese es el origen. Lo que tiene que entender el alcalde Jadwe es que eso no es neutro lo que pasó. 50.000 millones de dólares fueron retirados en 3 oportunidades. A la gente le dice, bueno, ¿y qué me quiere decir con esa cifra? Es una cifra enorme en Chile. Equivale al 60% del presupuesto de la nación de un año. Y eso tuvo efectos positivos, obvio. La gente pagó las deudas, se puso al día, incluso más allá arregló la casa, más allá compró cosas. Eso fue positivo para la gente, que no tengo ninguna duda. Inyectó reactivación económica vía comercio. La economía el año pasado creció, siempre se revisa esto, pero para que ustedes sepan, 12%. Y el año anterior había caído 6%. O sea que más que se recuperó la economía. Pero todo eso tiene un costo, po. Es la otra cara de la medalla. Y el costo era, y fue, y es la inflación. Y la tasa de interés. Y colocar en cuestionamiento el futuro de la reforma previsional. Entonces, el alcalde Jadwe tiene que entender, y además debiera entenderlo como buen marxista, que las cosas no son planas. Acción-reacción. Dialéctica, diría un viejo teórico. Tesis, antítesis, síntesis. Bueno, en eso estamos. Entonces, en mi opinión, ciudadano auditor, en las condiciones de hoy día, un quinto retiro aceleraría la inflación, aumentaría la tasa de interés por los deudores hipotecarios y otros deudores, y sería muy jodido. A ver, yo comparto, suscribo toda la declaración de Francisco de Pancho, pero me gustaría aportar también otras como perspectivas de los dos fenómenos, del retiro y del fenómeno Daniel Jadwe, porque yo encuentro que siempre es importante en política buscar el origen o las causas de esas reacciones o de las decisiones que se toman en el Congreso. Cuando uno, es más, yo creo que en la derecha muchas veces hemos cometido el error de no tener ese orden en análisis, de no encontrar, de decir lo que nos parece que está bien, pero de no mirar bien y diagnosticar el origen de lo que está pasando. Yo creo que el origen de las declaraciones de Daniel Jadwe
son un continuo, no tienen que ver con el retiro del 10%. Estoy convencida que él se ha propuesto, él y el mundo que lo rodea, una parte del PC, se ha propuesto ser un permanente fiscal del gobierno de Gabriel Boric. Creo que puede haber ahí algo de amor propio, digamos, de haber perdido una primaria y de haberla perdido por bastante diferencia cuando era por lejos el candidato favorito hace un año, acuérdense, hace un año era el candidato favorito de la izquierda. Hay algo de amor propio y hay algo también de ir marcando, marcando como una impronta en el gobierno de Gabriel Boric y de Apruebo Dignidad, en donde el Partido Comunista tenga una presencia ideológica muy, muy potente. Por lo tanto, va a estar permanentemente ¿verdad? Fiscalizando y poniéndose del lado especialmente de ese ADN más de izquierda, y además yo creo que él no ha renunciado a la posibilidad de ser candidato a presidencia. ¿Ya? Ese es un punto. Por lo tanto, ahora lo está haciendo con el 10%, la semana pasada lo hizo con otro tema, con los colegios, la próxima semana será otro, pero siempre va a estar ahí como un Pepe Grillo recordándole quién es, que fue el derrotado y que no le van a perdonar, digamos, que se muevan ni una coma de nada de lo que ha dicho antes de las elecciones y del programa, que para él no es una hoja de ruta, sino que es una declaración en piedra. Isabel, Respecto... antes que te vaya al otro tema, puede haber algo también de, a ver, la realidad es la realidad. Y así como a todos los presidentes pasados no lograron cumplir su programa, porque esa es la vida, no existe. Entonces es evidente que el presidente Boric tampoco va a poder cumplir todo lo que prometió en su programa. Eso es una obviedad. Pero él va a estar ahí, en el fondo, tratando de desmarcarse siempre del gobierno, cosa que si algo sale mal, él casi es oposición y no se hunde en ese Te barco, lo pongo así, un pie en el gobierno, un pie en la calle. Daniel donde Jadwe convenga. es el pie en la calle. Representa el pie en la calle, ¿sí o no, Pancho? Representa Sí, ese pie pero permanentemente en la calle. sí. Y es más, yo te digo que la última versión del programa del presidente Boric es una versión bastante más liviana en el buen sentido de la palabra, en el sentido que es como una hoja de ruta, es más bien una declaración de propósito, más que el compromiso de voy a hacer esta reforma, esta otra, justamente, probablemente sabiendo primero, porque fue en la segunda vuelta, que iba a tener un congreso que no iba a ser un congreso tan friendly, ¿verdad?, como ellos pensaban, y por otra parte también teniendo la experiencia de los últimos gobiernos, del gobierno del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, del primero y segundo gobierno del presidente Piñera, en el que efectivamente cumplir un programa de gobierno se hace difícil si no tienes mayoría en el Congreso, pero también se hace difícil porque surgen cosas en la vida, en el mundo, la pandemia, el estallido social, van cambiando las cosas, como dice Francisco, no todo, la política no es lineal y un gobierno exitoso es un gobierno que sabe ver a tiempo las decisiones que tienen que tomar, estén o no estén en el programa de gobierno. Sí, pero además en este caso particular hay una aberración, porque el quinto retiro no está en el programa, nunca. Además, El Partido por eso Comunista es el pie en la calle, porque no está refiriéndose a una cosa del programa, sino que claro, lo que está haciendo es poniéndole sal y pimienta a una efervescencia cuya primera chispa puso Pamela Giles, que yo la encuentro muy talentosa, tiene un talento extraordinario para poner en jaque a la política y a las monedas, a la moneda anterior y a esta moneda talentosa, ¿verdad? Y sale en todos los matinales con todo su aparato comunicacional y dice lo que tiene que decir, en fin. Entonces, y Daniel Jadwe le pone la sal y la pimienta desde otra perspectiva para ir armando un ambiente. Y con esto termino. Y lo que está pasando en el Congreso, que también nos afecta a nosotros en la derecha, porque también en esa bancada por el quinto retiro hay hasta votos de la UDI, menos tal vez varios votos de Renovación Nacional, y entiendo que 0 votos de Opoli, pero también es el reflejo de un deterioro de la política. Pasó la época, y ojalá la recuperáramos en Chile, de cuando la política se ponía de acuerdo en propósito. Hoy día tenemos una política individualista, porque cada diputado, cada diputada que está sentada en la Cámara está pensando en su futuro, en su reelección, en cómo se va a enfrentar con sus electores, cómo se enfrenta en Instagram, en Twitter, y ya nadie o muy pocos están pensando en cómo
contribuimos al propósito. Entre otras cosas tiene que ver con que los partidos políticos han perdido profundamente su influencia en sus bancadas. Hasta hace 10 años los partidos debatían, analizaban y tomaban una decisión colectiva. Decía, ya, vamos a votar de esta manera, de esta otra manera. Los partidos políticos ya no tienen esa influencia. Es parte también es un efecto también del desprestigio. Por lo tanto, es muy difícil influir o tener un voto así como de bloque colectivo hoy día, porque no tiene ese peso el partido, no tiene ese prestigio ante la ciudadanía, y porque cada diputado y diputada está viendo su mercado electoral. Esa es la verdad. Y porque además va a tener que ir tomando decisiones que no son populares y que las van a tener que aprobar y apoyar los partidos, Francisco, como no al quinto retiro, por ejemplo. Sí, bueno, pero es que el tema que plantea la Isabel es más de fondo. Llegamos a una crisis del sistema político, pero nunca se ha tomado una arista de la crisis, que es que la organización partido político y el sistema electoral que elige a los parlamentarios está completamente sobrepasado en Chile. La razón de ser de un partido en un sistema democrático es agrupar a personas que construyen un pensamiento homogéneo. Y ese pensamiento homogéneo te permite hacer un programa de gobierno y decirle a la ciudadanía, vote por nosotros porque queremos hacer esto. O vote por mi senador, o vote por mi diputado porque yo soy parte de ese proyecto. Bueno, pero hoy día, ¿quién entiende? Pues? A ver, ¿quién entiende? Y lo pongo siempre yo de ejemplo para no hablar de otro. Mi partido, el PPD, se ha declarado partido de gobierno. Tiene un ministro, ministra. Tiene un delegado presidencial, tiene 2 subsecretarios, no sé cuántos seremi serán, ya tiene un embajador, Tucapel Jiménez en Suecia. Bueno, ¿es mi gobierno o no es mi gobierno? Es mi gobierno. Entonces, se entiende que la mitad de la bancada PPD esté en contra de una política importante donde el gobierno le pide a esos diputados busquemos alternativas para ayudar a la gente que no sean nuevamente un quinto retiro, porque ya tenemos la experiencia de lo bueno, pero de nos quedó lo malo, y lo malo que quedó es la inflación, lo malo que quedó es las tasas de interés, lo malo que queda es que una reforma previsional sin los fondos de los trabajadores es prácticamente inviable. Entonces, y volvemos. Mira, vamos a volver siempre a esto. Estamos a 9 días del gobierno. A 9 días de gobierno y ya la coalición que lo respaldó está quebrada en un tema que no es el cambio de nombre de una plaza, pues, ¿no? Oye, Es el quinto Francisco, retiro. ayer pensaban que estábamos grabados porque Francisco decía, llevamos 8 días de gobierno, 8. No, pues se subieron el 11 y estábamos a 23 hoy día. Ayer llevaban 11 días de gobierno, tú decías, llevamos 8 días, y yo, ay, sí, 8 días. No, pero ya, es que llevaban 8 días de gobierno efectivo, porque acuérdate que asumió un viernes. Y ya, bueno, pero para que cachen, estamos... 11 y estamos a 23, ya. son... ¿Puedo agregar una cosa? 11 No lo días. grabamos hace una semana, hoy día es 23 de marzo. 23 de marzo. Oye, puedo agregar un tema y también así con esa disciplina de ir a las causas de lo que son las que generan los fenómenos. Se ha ido instalando ya. Es verdad que los retiros durante la pandemia, el primer retiro yo comparto totalmente lo que dice Francisco, porque la ayuda se demoró, pero lo más importante, no solo se demoró, sino que fue la primera ayuda, un monto más pequeño y además con una cobertura muy difícil, y eso lo reconoció el mismo presidente en su último discurso cuando dijo, nos encontramos con un sistema que dejaba a mucha gente fuera. Pero hoy día puede haber otra razón, y yo la estaba percibiendo bastante en la calle, por así decirlo, que es un temor a que, a que el Estado saque, confisque, no sé cuál es la palabra precisa, confisque todos los fondos que están en las AFP hoy día para su reforma de pensiones. Y no ayuda mucho la declaración de la ministra del Trabajo ayer, tal vez hubo una confusión, no quiero atribuirle nada, pero cuando dice deben quedar fondos de pensiones para una eventual reforma de pensiones. ¿Qué es lo primero que se le vino? No a unas pocas personas, a muchas personas con esa declaración. Es
para la reforma del Fondo Solidario, que tampoco está muy claro, digamos, para la reforma, que necesito esos fondos, me los apropio, eso es lo que le llega a la gente, me los apropio, y por lo tanto las personas, los cotizantes dicen, yo dejo de ser dueña de mi fondo porque ese fondo pasa, esa plata pasa a un fondo colectivo. Entonces, también, si antes fue la pandemia, la falta de trabajo, que no podía, ¿verdad?, la gente abrir sus negocios y se entiende que necesitaban líquido para poder vivir, pagar cuentas, comprar comida, remedios, etcétera, hoy día puede haber también, creo, un fenómeno en un sector de la población que todavía tiene fondos en las AFP, que teme que lo que ha ahorrado toda una vida de trabajo, ¿verdad?, tengo un manotazo del Estado para la reforma de pensiones. Por lo tanto, creo que no fue afortunada esa declaración de la ministra del Trabajo, ¿verdad?, cuando asocia los fondos que hoy día están en las AFP y que tienen un dueño, que son cada uno de los cotizantes, con la reforma de pensiones, que entendemos que va a ser una reforma, un sistema de pensiones distinto al que tenemos hoy día, y en donde los cotizantes no van a ser dueños de sus fondos, sino que van todos o parte muy importante de un fondo solidario. Bueno, O sea, ayer creo que el gobierno comentamos de repente se equivoca en exactamente, esas cosas. ¿Ah? ayer comentamos exactamente eso, respecto a que al final vamos a tener grupos presionando para que se retiren, porque se necesita, porque tienen que consumir, porque necesitan esos fondos, y por el otro lado, gente que quiera retirarlos para, entre comillas, salvarlos de un posible manotazo En otro instrumento, estatal, pero en al otro final se instrumento. suman las posturas y todas van a la misma dirección. Estamos conversando con Isabel Pla y Francisco Vidal. Francisco. Pero claro, pero ahí lo que falta es explicarlo mejor, ¿no? Sí. Porque el Claro. proyecto de reforma previsional no contempla para nada a los actuales cotizantes tocarle un peso de su plata. Eventualmente a los futuros cotizantes una parte iría a un fondo solidario, pero a los actuales nada. Segundo, No, pero de los fondos ahorrados, porque de los de los fondos, actuales no, de sí, de los los fondos fondos ahorrados. nuevos, claro, pero las cotizaciones futuras sí, po. Es verdad Ah, que no, lo que comprometieron es que lo que tenemos hoy día queda ahí y es de exacto. nosotros, y te dan como un voucher y te dicen, ya, esto es. Pero está bien, Francisco, sí, lo entiendo. Yo quiero ir más allá. Yo quiero decirte que lo que declara la ministra de Trabajo ayer o antes de ayer generó mucha inquietud, Sí, muchos comentarios de personas muy serias. No estoy porque está mal hablando, te explicado, digo, Isabel. del riflero, el gallo, el mechalleta en Twitter, que está todo el rato con los... No del gritón. Te digo, Sí, de personas muy serias que están siguiendo este tema, y por lo tanto también creo que hace falta ahí una explicación más clara respecto a ese tema. Y exactamente. esto, yo te digo, ayudaría mucho al gobierno a parar el retiro, que explicara bien, que desandara esa huella que dejó la ministra, ¿verdad? Esa duda que quedó en el ambiente. Sí, yo creo Mira, que insisto, le estoy dando un dato yo creo que al hay que gobierno. explicar mejor, porque en el diseño del programa del presidente Boric está un nuevo sistema. Miren el ciudadano auditores. Ese nuevo sistema tiene tres patitas. Una, que es fundamental, la cotización del trabajador, es decir, mi plata. Segundo, el aporte del empleador, eso es nuevo, 6 puntos. Más el aporte del Estado, ya sea vía pensión garantizada universal, que ya existe, u otra alternativa. ¿Dónde está el punto? El punto está en que si se aprobara la reforma, una parte de la cotización, no actual, no la que tiene acumulada el trabajador, sino que la del futuro, una vez aprobada, podría pasar hacia un fondo solidario. Una parte. Esa es la discusión. Pero no tiene efecto retroactivo, pues. Es hacia adelante, no hacia atrás. Entonces Con mayor no... razón, entonces, no entiendo que la ministra diga que se necesitan los fondos que existen hoy día para la reforma previsional, porque eso fue lo que dijo. Con Claro, mayor pero razón se requiere entonces ahí una una aclaración, sin mejor perjuicio explicación. de Ahora, que es conocemos la exactamente, reforma todavía, hay, ojo. hay una parte donde tiene razón la ministra, porque la reforma previsional del futuro contempla para el trabajador, ¿qué recibe el trabajador en el futuro? Su cotización, estoy pensando en la pensión de ese trabajador. ¿Cómo se construyó esa pensión? Con el 10% de él, con el 6% de su empleador y un aporte del Estado. Así de simple.
Pues es que, a ver, uno lo puede interpretar, lo que Tienes nosotros razón, comentamos ayer, Isabel, que yo, de hecho, tienes razón, hice este Francisco. comentario. Ya, yo hice este comentario. Lo que ella dijo se puede interpretar de dos maneras. Así es, Una, la del susto, digamos, la de la gente que dice, chuta, le quieren meter mano, que es totalmente válido. Y también la otra, en la medida que es lo mismo que hemos dicho nosotros, por la razón que no queremos que la gente siga sacando. ¿Qué pensión van a tener si después ya no les queda un peso? Porque en el exacto, fondo, que si nosotros hagamos la reforma que hagamos, necesitamos ahorro. No, Entonces, y en el fondo, entiendo el uno punto dice de ya, Francisco, claro, sí. uno dice, bueno, necesitamos que cada uno tenga sus propios fondos para complementárselo, pero no para partir de cero y ponerlo todo porque no hay plata para tanto. Independiente incluso de qué porcentaje ponga el Estado, qué porcentaje ponga el Claro, empleador, independiente incluso de eso, claro, está clarísimo. pero claro, aún porque así hubo un problema, es mejor aclarar al tiro y despejar, en vez de dejar exactamente, dando vuelta el tema. Pero lo más, yo creo, en todo este tema, lo más central sigue siendo el deterioro de la política, el, es que hoy día es por este tema y mañana puede ser por otro, ¿te fijas? O sea, ese germen populista o de mercado electoral que se instaló, especialmente en la Cámara, en el Senado todavía no, eh, pero que está como impulsando en Chile malas decisiones de todo tipo. O sea, se han promulgado malas leyes en los últimos años. No todas, por supuesto, hay algunas que han sido muy buenas y fueron muy estudiadas, probablemente las que no estuvieron en Twitter, ¿verdad? Pero hay otras muy malas leyes. Entonces, no puedo sacarme Perú de la cabeza, ojalá que no, porque creo que es el ejemplo de crisis política y especialmente parlamentaria más severa de América Latina, sin contar, por supuesto, los países que ya no los mm, considero democráticos, y eso, ni siquiera Argentina. Fíjense que Argentina, que está viviendo una crisis política importante, entre paréntesis, se espera una carta de Cristina Kirchner para mañana en donde anunciaría que se sale del gobierno y hay una crisis social con más con el 50% de la población viviendo bajo la línea de pobreza y una crisis económica. El Congreso sigue teniendo, sigue teniendo una impronta distinta a la que tenemos nosotros y sigue habiendo más coordinación al interior de los bloques o de los partidos políticos. Es muy raro, es noticia cuando un parlamentario vota de manera diferente a como vota su sector político. Y también hay mucho voto transversal, por ejemplo, la aprobación para el crédito del FMI. La derecha votó, no toda la derecha, pero el 80% de los diputados de Juntos por el Cambio votaron a favor de le tendieron la mano al gobierno para que pueda hacer efectivo ese crédito del FMI. Ahora, la claro, semana pasada, hace poquitos días. así es. Pero Pero mira, si, no tenemos que ir a la pausa, ok, pero vamos a seguir hablando de esta vuelta aquí por los opuestos junto a Isabel Pla y Francisco Vidal. ¿Estamos en off? No, porque estamos en vivo Ya. en Facebook. Estamos en Facebook, seguimos. ¿Qué vamos a hablar ahora? Vamos a seguir, tenemos muchos Oye, temas. me llamó mucho la atención, a lo mejor Pancho sabe más, o tú, ahora porque una revista de la presidenta de la CUT ha estado bastante piola, pero Ya ¿ah? ya estamos de vuelta, seguimos haciendo por los opuestos, le habla Bárbara Briceño, junto a Isabel Pla, Francisco Vidal, estábamos comentando lo complejo que es cuando las coaliciones no se ordenan, cuando todos se mandan solos, ya hablábamos de Quinto Retiro, hay una propuesta, algo comentamos antes, para que se pueda hacer algo para que baje el precio del pan. Entonces, si tú empiezas a ver todas las propuestas que hay, que surgen del oficialismo, parte importante de ella, bueno, le están poniendo cuesta arriba el trabajo al ministro de Hacienda, que no lleva ni 10 semanas a este gobierno, o sea, perdón, ni 2 semanas llevan, y ya la presión que están sintiendo desde su propia coalición es muy dura. Ellos ya anunciaron que van a presentar un proyecto de programas de ayuda, ya está todo anunciado, están trabajando en eso. ¿No será mucho pedir que les den unos días? bueno, vamos por partes, en la cosa más estructural. En la Cámara de Diputados hay 18 partidos representados. ¿Escuchó bien, ciudadano auditor? 18. Y en el Senado 10. Eso, para el sistema político de Chile, es imposible de gobernar. Aún más, si aplicáramos en Chile, lo que siempre me ha gustado a mí,
que el partido deja de existir si no reúne en una elección de diputados el 5% de los votos y siguiéramos el modelo alemán, que lo aplica, y otros también, pero me quedo en Alemania, los partidos serían 7. Solo 7 partidos políticos en Chile superaron el 5% de los votos en la última elección nacional de diputados. En la derecha son RN, la UDI y Republicanos. En la izquierda, socialistas y comunistas, más el Partido de la Gente. O sea, perdón, no 7, serían 6 partidos políticos. Y por Dios que sería distinto el gobierno y el Congreso con 6 partidos. Segundo, si no arreglamos eso, lo que dicen la Isabel y la Bárbara es imposible. 18 partidos ciudadanos, 18. Saqué bien la cuenta porque tuve que hacer una cosa en la mañana. El conglomerado de gobierno, sumando a Prueba de Dignidad más Convergencia Progresista o Socialismo Democrático, que lo apoya, son 67 diputados. La mitad más uno son 78, minoría. La derecha tradicional, en el sentido más clásico y naturalmente de oposición, son 68 diputados. Tampoco tiene la mayoría al revés. Y quedan al medio 20 diputados. 8 demócratas cristianos, 3 humanistas, 2 ecologistas verdes, 7 del Partido de la Gente, que van a inclinar la balanza en una o en otra dirección. Pero el mal de origen es tener 18 partidos representados en el Parlamento. Y agreguémosle además que por una falla de nuestro sistema de partido organizacional, cuando uno dice el partido, está hablando como si viviera en una sociedad ordenada. No, en Chile el partido tampoco es uno solo, sino que al interior de cada partido hay bloques y tendencias. Entonces uno podría encontrarse, si pica finito, con 35 agrupaciones o sensibilidades o tendencias expresadas en el Parlamento. Dígame quién puede gobernar con eso. Yo mira, a ver, primero, importante que tengamos bien en cuenta y quienes nos están escuchando que hay una crisis de la democracia en el mundo entero. Hemos hablado otras veces de eso, ¿verdad? Sí, sí. Fíjate, Biden tuvo una luna de miel de 15 días. Al mes estaba marcando 40 puntos, que en Estados Unidos eso es, pero ínfima, y hoy día está, no sé, muy abajo en la evaluación. Estados Unidos, una democracia que a uno le puede gustar el país o no, a mí me gusta, pero bastante consolidada. Esto es un tema en el mundo entero, lo mismo Sánchez, Inglaterra, en fin. En América Latina, nosotros tenemos este germen de debilitamiento de la democracia bastante fuerte, yo te diría que a partir de Chávez en adelante, empezó, digamos, Chávez como una consecuencia, no como el origen, ¿ah? O sea, es la consecuencia del inicio del deterioro de la democracia. En distintos sentidos, populismo, autoritarismo, en fin. Y en Chile, con mayor razón, entonces, hay una crisis democrática importante, una crisis política, y los últimos 3 gobiernos han tenido lunas de miel muy cortas y muchas dificultades para organizarse. Yo creo que hay muchas reformas que hacer. Lamento que la convención no las esté considerando y esté en otra línea diferente. Yo hubiera preferido una convención que con las instituciones que tuviéramos las hubieran mejorado profundamente haciendo todos los cambios estructurales, pero veo que está en otra línea. Hay 2 cosas por lo menos a las que se refiere Francisco. Creo que hay que modificar la ley de partidos políticos. Es muy manga ancha. Y también, y lo quiero decir con toda la franqueza, también se presta para negocios. Hay muchas personas que organizan partidos políticos porque los partidos tienen financiamiento hoy día del CERVEL. ¿Te fijas? Entonces, también ahí se presta para negociado. No contribuye a la democracia tener tantos partidos políticos. Y un partido político es una institución muy seria. Si nosotros queremos que recuperen como institución todos los partidos políticos prestigio, tiene que ser una institución que formarla, que consolidarla, requiere un desafío grande, importante. ¿Se acuerdan cuando en el 2017 se recogieron de nuevo, se reinscribieron todos los partidos políticos? Eso fue un ejercicio muy importante, pero quedó totalmente opacado, ¿verdad?, por otras debilidades del sistema. Y en segundo lugar, y esto de todas maneras, hay que modificar el sistema electoral que elige
al Parlamento. A mí me gustaría un sistema mayoritario o un combinado como en Alemania, algunos distritos mayoritarios, otros distritos en proporcional. Pero probablemente vaya a ser más difícil, ¿verdad? Porque hay como un consenso que tiene que ser proporcional, yo no lo comparto, pero por lo menos el proporcional tiene que tener umbrales más altos de elección, tiene que tener otras reglas más también más importantes para la conformación de coaliciones. O sea, no es lo mismo ser independiente que ser militante de un partido político. Y yo siento que en la medida que se va castigando la militancia, dándole más facilidades a los independientes o dando manga ancha a los independientes, también se van debilitando los partidos políticos. Son reformas que no son populares probablemente, pero de verdad si queremos recuperar, tener una democracia sólida en la que podamos hacer la pega para mejorar todas las cosas que tenemos que mejorar en Chile, desde las más cotidianas como la salud y la educación hasta la transparencia y lo que significa tener una democracia con contrapeso, etcétera, que son temas a veces muy lateros para la inmensa mayoría de las personas. Necesitamos hacer reformas en las que estemos más o menos todos de acuerdo. La convención era una oportunidad. Yo ya no tengo esperanza que la convención siga por esa línea, al contrario. Mira, para nuestros ciudadanos auditores, yo que he militado toda mi vida, y conozco partidos políticos. Primero, democracia interna. La única forma de asegurar democracia interna es que en las elecciones internas sean supervisadas por el CERVEL. Es decir, Empezando ahí, claro. Empezamos por ahí. Empezando ahí. De tal manera que en la comuna de Padre Las Casas, el día que haya elección interna, a cargo de la mesa y del registro está el servicio electoral. Porque la cantidad de cosas que ocurren en las elecciones internas, acarreo, etcétera, es impresionante. Segundo, el sistema electoral. Hay que poner, como decía Isabel, la vara más alta. Pero mira, ¿cuántas veces lo he explicado, ciudadanos auditores? En Chile, copiamos a Alemania en el 5%, pero inventamos ahí al tiro, la chilenita. Y si no saca el 5%, pero si saca 4 parlamentarios en esa elección, puede seguir cascando. No, pues. Entonces, como una pyme. Claro, pues. En pymes. Esa Pero, es la verdad. pero mira, ejemplo ciudadano. Apruebo dignidad. Coalición triunfante con el presidente. Un solo partido pasa la prueba del 5% de verdad, el Partido Comunista. Imagínate, el Partido Comunista, ¿no? El PC. Claro, el único. O sea, sacó más del 5% de los votos. Y otra razón más para darle poder es el Partido Corazón de Prueba de Dignidad. Es el más fuerte. Pero lo que es insólito, a ver, voy a poner, quiero hablar del mío para no hablar de los demás. El Partido por la Democracia sacó el peor resultado de su historia, 3,8% de los votos. Sin embargo, eligió 7 diputados. Y 2 que andaban sueltos se pegaron a la bancada. Entonces, hoy día el PP tiene 9 diputados. Con el no es 3, mala esa bancada. Está buena la bancada, eso debe decir también. Pero espérate un poquito, Para lo fragmentado que está ahora. Pero espérate un poquito. Bancada. Pero espérate, pero que es una ficción. Sí, porque al final votan cada uno como quiere. Porque de los 9 diputados elegidos bajo la marca PPD, 6 son independientes. Entonces, mi presidenta Natalia de Gentile dice, vamos para Puerto Montt, y los 6 independientes pueden decir, no, yo voy para Arica, otro va con Barbalá, el otro para Cartagena. Porque ahí enfrentemos el otro problema. Europa funciona, el sistema de partidos, no solo por las vallas que acabo de decir, sino porque el partido es el que orienta, disciplina a los parlamentarios. Y con la única disciplina posible de acuerdo a la naturaleza humana. La disciplina no es pura conciencia, también es incentivo al castigo, al garrote y la zanahoria. ¿Qué pasa en Alemania si un diputado del Partido Socialdemócrata se pone díscolo?
no va en la próxima elección, porque es el partido el que ordena la lista. Y los alemanes, en uno de sus votos, votan por el partido, que obviamente va a una lista de alemanes, pero es el partido. Eso se llama técnicamente la lista cerrada. Pero si la lista es abierta, entran los independientes. Independientes más o menos nomás, ¿eh? Ciudadanos. De los 205 parlamentarios hoy día en ejercicio, solo 3, 1, 2, 3, son independientes de verdad. Es decir, con sus propias pistolas enfrentaron a todas las coaliciones y ganaron. ¿Saben quiénes son? Carlos Bianchi, padre, Karim Bianchi, hijo, y Fabiola Campellay. Con muchos votos para poder ganar La Fabiola independiente. Campellay sacó Todos. 402.000 votos. 400.000 votos. 402.000 votos. Sola. Sola. Solita. Ese sí que es un independiente de verdad, pues. Pero la cantidad de diputados que independientes se suman a la lista, al sumarse a la lista tienen franja, al sumarse a la lista tienen cifra repartidora, al sumarse a la lista tienen apoyo financiero de los partidos en la lista de la cual van. Pues bien, ganan la elección y se declaran autónomos al día siguiente. Claro, Entonces, tendría que haber también, esto, en la reforma también debiera haber una sanción coercitiva de alguna manera del partido político que le entregó el paraguas y le permitió ser candidata. No sé cómo explicártelo. pero muy simple. O que cada partido se ponga las pilas, ¿no? Hay que ponerse los pantalones, pero de acuerdo a la ley, hay que hacer la ley. Pero Bárbara, mira, esto no tiene consecuencias para el partido, porque todo el mundo dice, ay, que los partidos están defendiendo su... Es verdad, también, pero esto tiene consecuencias progresivas para el país, porque se toman decisiones mirando el mercado electoral y no tomando decisiones más difíciles. Mira, Francisco Vidal fue parte de dos gobiernos que no eran mi gobierno porque era chilena, pues yo no voté por ellos, pero a los que yo le reconozco la capacidad de tomar decisiones difíciles sin tener muchas veces las mayorías que se necesitaban en el Congreso. Y a mis partidos, a mi sector político le reconozco en ese momento, a fines de la primera década del 2000, hasta esa época, la capacidad de ponerse colorado frente a su militancia y explicar las razones por las cuales se estaban tomando determinadas decisiones. Yo creo que el más emblemático de todo es el acuerdo de modernización del Estado con el gobierno del presidente Ricardo Lagos. ¿Te acuerdas cuando tuvimos una crisis muy grande, Mosgate, después el Jarrón, una serie de cosas, crisis que develaron que habían prácticas que estaban muy enraizadas en el Estado de Chile y que había que erradicar y regular. Pablo Longueira, que en ese entonces era presidente de la UDI, más Renovación Nacional, que eran los dos partidos de la centro-derecha, tomaron una decisión, ¿verdad? Votaron y ordenaron a sus bancadas para que contribuyeran a mejores reformas que estaba mandando el gobierno. Eran 5 o 6 reformas en distintos ámbitos, y esas reformas salieron adelante, ¿verdad? Fue muy difícil. Yo me acuerdo que los militantes en la calle te decían vendidos, en fin, pero Pablo Longueira se encargó de recorrer todo el país. Yo estuve en algunos de esos encuentros explicando las razones por las cuales se había tomado esa decisión. Hizo algo bastante parecido. Los acusaban de salvar al gobierno en ese momento. Algo parecido a lo que pasaba con el acuerdo para la nueva constitución, pero en realidad están mirando Chile más que eso. Oye, porque en el fondo un gobierno que no termina genera una grieta gigantesca en materia democrática para el resto del mundo, o sea, los inversionistas, los organismos internacionales, todas las fuerzas respecto a las cuales uno se presenta como país, inmediatamente tu país pasa a ser un país inestable y eso tiene consecuencias para la vida de las personas. Misma explicación de las razones del acuerdo constitucional, que también hay un sector de la derecha, con todo respeto, miope, pequeño y que se mira sus propios pies y nada más, que dice que el gobierno anterior entregó la Constitución y no sé cuál era la alternativa, sacar los militares, ¿verdad?, con fusilidad a la calle, no tengo idea, pero que no comprenden la grieta gigantesca que se le genera a Chile si no se termina un periodo de gobierno. Bueno, lo mismo al revés, en la oposición acusaban a Gabriel Boric, ahora presidente, y a otros de haber salvado el gobierno, y en realidad estaba pensando en el país y no en un gobierno turno que ya se va a acabar de todas maneras. Ay, se nos acabó el tiempo. Es tan corto este programa, es tan corto, vamos a tener que hacer una revolución. O tomarlo, como el INDH que estuvo tomado como 8 meses y ahora se supone que lo van a entregar. Claro.
Bueno, Eso sí que fue un dolor de cabeza inexplicable. o sea, demasiado largo. Sí, Bueno, 8 meses, increíble. lo bueno es que si se hizo tan corto es porque lo pasamos bien. Eso. Isabel, como siempre, Yo muchas paso siempre gracias. muy bien con Hasta la ustedes. próxima. Gracias por Hasta la invitar. próxima, nos vemos pronto. Muchas gracias, Isabel Pla, por haber Gracias, estado que con estén nosotros, bien. Francisco. Chao, Hasta chao. mañana. Chao a todos, Hasta muchas mañana. gracias. Que